director. No sé si se ve la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Confirmen, por favor, los estudiantes en el chat. Sí, profe, están diciendo que sí se ve la pantalla. Ok. Ok, profe Diana tutores y estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera web conferencia compartida con los tutores. Tratamos hoy la primera web conferencia, unidad 1 de la tarea 2. Recuerden que la tarea 1 no tuvo este tipo de actividad, pero bueno, ya en materia y reactividad, que es lo que nos ocupa hoy, sí tenemos nuestra primera web conferencia en nuestra asignatura de química en general. Aquí vamos a tratar conversión de unidades, básicamente, y vamos a dar un recorrido muy breve por realmente de qué se trata nuestra tarea. Muy bien. Aquí, bueno, tenemos un contenido para ustedes en la agenda y vamos a abordar una dinámica de la tarea 2, cómo vamos a desarrollar básicamente la tarea, cuáles son los avisos, qué tenemos que leer, cuáles son los documentos que vamos a, a consultar para nuestra tarea. Tenemos una actividad de notación científica muy breve, muy sencilla, y también vamos a partir digamos, una explicación muy sencilla, muy breve también de magnitudes físicas y estas magnitudes derivadas de las magnitudes iniciales o primarias. También vamos a abordar un poco el sistema internacional de unidades o medidas, ¿ok? Muy brevemente, básicamente el sistema internacional, o sea, ya después tal vez abordaríamos un poquito fuera de lo que está nuestra programación cuando se trate de unidades de medidas que no están en el sistema internacional. Y bueno, la conversión de unidades. Yo voy a compartir esta presentación con la profesora María Clara y entonces ella va a partir de la diapositiva 13 a explicarle un poco la dinámica de los ejercicios y ejemplos. Bueno, en cuanto a la dinámica de la tarea 2, materia y reactividad, unidad 1, entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. Nosotros en nuestra aula virtual vamos a hacer acceso a nuestra aula virtual, aula A, y una vez allí nosotros vamos a tener los diferentes tipos de ambientes, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un ambiente inicial de introductorio, pues vamos a tener unos de aprendizaje y otros lo que es de evaluación, o sea, los entornos. Esos son los tres entornos. Nosotros vamos a tener allí una guía de actividades. Una vez entremos al ambiente de aprendizaje, vamos a tener una guía de actividades. Se supone que nosotros ya tengamos leído los documentos importantes allá en la parte introductoria, en esta parte introductoria, y ya después pasamos a este entorno de aprendizaje donde nosotros vamos a interaccionar a través de foros y vamos a recibir informaciones sobre las guías de las actividades y sus rúbricas y en qué consisten las tareas. Es muy importante los documentos que aparecen allí una vez que nosotros estemos ya dentro del aula, en el ambiente de aprendizaje. Entonces nosotros vamos a rodar allí en el ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje tiene, esta pantalla se divide en dos. A la parte izquierda nosotros vamos a tener un módulo allí donde vamos a tener las informaciones, las noticias, enlaces sobre actividades que se vienen realizando para nosotros acceder de manera sincrónica. Allí están informaciones sobre las tareas, sobre los laboratorios, etcétera. Ya entrando en el ambiente de aprendizaje, nosotros vamos a tener la guía de actividades con
una rúbrica de evaluación. En este caso, de la unidad 1, tarea 2, todos digamos, las tareas van a tener digamos, su documentación que va a tratar básicamente la guía de actividades, las rúbricas, o sea, cuáles son las reglas de juego a la hora de hacer las tareas y qué es lo que se va a ver en las calificaciones. Y también vamos a tener un documento sobre anexo, de lo que se va a tratar en la tarea en sí. Aquí vamos a tener un material de estudio que básicamente está en la guía de actividades, en el sílabus también aparece, y en la guía de actividades. Por cada guía de actividades, en este caso de la tarea 2, vamos a tener esta bibliografía. Es muy aconsejable leer esta bibliografía, acceder a esta bibliografía. Esta bibliografía va a salir, va a estar digamos, en las bases de datos de la universidad y nosotros vamos a interaccionar con ellas, con esas bibliotecas, y vamos a leer ahí esos documentos o sea, rodando en la pantalla. No vamos a poder copiar y pegar o bajar estos documentos, pero sí vamos a tener acceso a ellos a través del aula virtual, del acceso al campus y el aula virtual. Entonces, aconsejable leer estos documentos digamos, en los temas que estamos tratando. A veces son libros completos y entonces nosotros vamos a manejar palabras claves para buscar rápidamente de qué se está tratando. Aconsejable es, cuando se trata de un libro, ver rápidamente digamos, en el contenido, ir a los contenidos y ir básicamente a lo que nos está preguntando la tarea, y entonces hacer una relación entre esos contenidos del libro y lo que nos están pidiendo en las tareas. ¿Okay? Es muy importante esta bibliografía. Es libre, no estamos obligados a referenciar esta bibliografía, pero es muy aconsejable porque esta bibliografía trata completamente la tarea, completamente. Les ayudaremos en los foros, etcétera, a materiales, digamos, yo le llamo relámpago, que son materiales cortos que ya son ejercicios resueltos, etcétera, o vídeos que están por ahí por YouTube, para realmente concretar algunas cosas, pero sí les aconsejamos la lectura de estos documentos. Nosotros les enviaremos, por lo menos trabajamos así, sobre la base de las dudas. Nosotros vamos a enviar determinados tipos de material, pero sobre la base de las dudas, ¿ok? Entonces generen las dudas con estos documentos y después nosotros vamos a ir ayudando ahí en esa interacción. Los materiales de la tarea en realidad aparece aquí, esta a mano derecha, abriendo estas guías y rúbricas. Entonces nos aparece el anexo, que es una tabla de la actividad como tal que debemos llenar, ¿ok? A partir de las preguntas que están en la guía de esa tarea. O sea, nosotros tenemos la guía de actividades, unidad 1, tarea 2, que nos dice cómo vamos a hacer la actividad y qué nos están preguntando. Eso es importante. A veces en los foros no sabemos qué hacer, no sabemos cómo abordar los foros, pero no leemos la guía. Entonces es mejor leer la guía primero y después ya acceder a este anexo. ¿Ok? Entonces, la guía aparece en PDF y es bueno leerla. Como el sílabus, yo diría que hay un orden. El sílabus, la guía específica y después el anexo. Ese es el orden. Sílabus, guía y después el anexo. Ya en la guía nosotros vamos a tener la bibliografía, etcétera. Vamos a ir abordando el tema, lo que nos están preguntando, etcétera. Y ya después vemos un poco, ya vamos más maduros aquí al anexo. ¿Ok? En el anexo es la tabla que tenemos que llenar, digamos, con los ejercicios. Aunque sea una tabla, nosotros básicamente hablando un poquito, abordando esa tabla, normalmente son tablas donde vamos a poner números, etcétera. Vamos a explicar cosas muy cortas, muy sintéticas, etcétera, pero que nosotros tenemos que tener una justificación de esos números que nosotros ponemos ahí. Entonces nosotros tenemos que desarrollar un documento. Básicamente estos documentos después nosotros los convertimos en documentos en PDF. ¿Por qué? Porque estos documentos en Word pueden estar corrompidos, pueden corromperse con nuestro computador, etcétera. Y en PDF es más seguro de tener un documento plano y de poco flexible, pero más seguro a la hora de leer. Entonces, bueno, ya tener el documento preparado. Si interaccionamos con los documentos en Word, en editor Word, pero sí podemos tener debemos tener un documento en PDF al final para subir al ambiente de evaluación.
¿Ok? Bueno, la fecha de esta actividad es el 21 de marzo de 2023, 11:55. No olvidar, es una actividad individual. A veces tenemos actividades colectivas que tienen otras dinámicas, pero aquí interaccionamos en colectivo en el foro, pero entregamos un documento individual con su nombre y apellido únicamente y con sus datos en la hoja de presentación. Es bueno leer la guía y la rúbrica porque allí nos va a dar la forma de presentación. A veces vemos un documento que no tiene bibliografía y eso vale punto. A veces vemos un documento que no tiene la carátula y eso vale punto. A veces tenemos un documento con bibliografía que no cumple la norma APAS versión 7 y pierde punto. Entonces perdemos puntos no por básicamente los contenidos, pero sí por las formas. Entonces es mejor ver la guía, cómo se van a presentar esos documentos. Son documentos que realmente son bien sencillos, pero no olvidar que debe tener una carátula, una presentación, el nombre del tutor, la universidad, la tarea que se refiere, etc. El grupo. Muchos estudiantes a veces se olvidan del grupo, y eso es muy importante a la hora de la rapidez de las calificaciones. Entonces no es bueno buscarlo en una sábana de notas y estar, digamos, dando muchas vueltas con sus calificaciones. Y el grupo es muy importante. El grupo es muy importante porque nosotros nos ayuda a organizar y a ubicarlo rápidamente a la hora de dar la calificación. El grupo, los nombres, el tutor, director, etcétera, todo lo que lleva ese documento ahí. Importantísimo, y en PDF. Entonces, eso está en la guía y la rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Bueno, un conjunto de reglas que se le va a evaluar por cada uno de los puntos. Y dice, bueno, el estudiante debe responder aquí que estas magnitudes deben darse con las unidades. Si no da unidades, entonces pierde puntos. Entonces, así es bueno leer cuáles son las reglas, cómo nos van a evaluar. Esas rúbricas también salen a la hora de nosotros subir en el ambiente de evaluación y nosotros vemos allí eh, cómo nos van a evaluar. Se recuerdan allá en el ambiente de evaluación. Eso es importante. Entonces, cuando vayamos, antes de subir un documento, leer esa rúbrica y cerciorarnos de que, que estamos en regla y subir nuestro documento posteriormente. No hacer las cosas a última hora porque cuando leemos la rúbrica nos enteramos que se nos está olvidando algo, entonces perdemos tiempo. Y entonces si estamos a última hora, hacemos un cálculo rápido, no podemos hacer una modificación para que nos dé tiempo porque estamos en las 11:50 y entonces vamos a perder puntuación. Es bueno esto acá, esta información. Acá otra información, bueno, el intervalo de fechas, de tiempo que nosotros tenemos para el desarrollo de la actividad que está contenida en esa guía. El 20 de febrero, ya comenzamos el 20 de febrero, ya tenemos un par de días en eso, y termina el 21 de marzo. ¿Ok? Entonces estamos con un mes en esa actividad. Muy bien. Continuando con la dinámica, tenemos acá, tenemos el foro de discusión. Ahí aparece el foro de discusión. Después de la guía y el intervalo de fecha, el periodo, que también está en la agenda. La agenda es importante, la agenda está también en el bloque izquierdo superior del aula. Y allí nosotros en esa agenda vemos ese semáforo que nos está indicando qué tiempo nos queda, etcétera. Vamos a discutirlo ahora. Entramos al foro de discusión. En este foro de discusión, bueno, allí la entrada al foro de discusión es leída la guía. A veces los estudiantes vienen y se presentan sin leer la guía y bueno, está muy bien, y dan sus datos, etcétera. Pero es bueno leído guía, entonces entro al foro de discusión, porque ya acá, por ejemplo, hay una dinámica que nosotros en el orden de entrada, nosotros vamos a escoger de cinco preguntas que tiene cada tarea allí. Nosotros vamos a escoger una en orden de entrada. Entonces es bueno leer lo que dicen los compañeros. Ya si hay 3 compañeros que entraron, vamos a ver los números de tareas que ellos escogieron. Normalmente son tareas de 1 al 5, comprendiéndose que son 5 estudiantes máximo, y entonces las tareas van del 1 al 5, los ejercicios van del 1 al 5, entonces nosotros vamos a coger un ejercicio que no esté escogido. El primero que entre no está obligado a escoger el ejercicio 1, se puede escoger el ejercicio que entienda que va a escoger. Entonces, si entra de primero, voy a escoger el ejercicio 4, no importa. Lo importante es que el que entre en un momento determinado vea lo que están escogidos y escoger una de las 5 tareas que no están escogidas todavía. ¿Okay? Entonces eso es muy importante.
continuando con nuestra agenda, vamos a abordar un poco esta parte aquí, después de la dinámica de la tarea, esta parte aquí en notación científica. Bueno, hasta hoy muchos de nosotros tenemos algunos problemitas con notación científica, máxime cuando la notación científica trata de simplificar. Eso es lo primero, la palabra clave de la notación científica es la simplificación. Trata de simplificar los números. Entonces nosotros si trabajamos con números del 1 al 10 o del 1 al 100, no tenemos problemas porque son números potables, digamos, son números sencillos de escribir, no son tan largos y fáciles de comprender. Pero cuando se trata de números muy grandes, términos de a partir de miles, millones, centenas de millones, eh, ya se nos dificulta a la hora de leer esos números y a veces no sabemos leer un número que es por 10 a la 19. ¿Ok? Y eso no es ningún pecado, pero sabemos ya que eso es 1 por 10 a la 19, sabemos que son, digamos que es 19 veces 10. ¿Ok? Entonces, ya nos da una idea, digamos que conceptual, física, digamos, de qué se está tratando, un número muy grande. También con números muy pequeños, nosotros cuando vamos a escribir 0.000 y ponemos 8 ceros y ponemos 18 al final, entonces eso se nos dificulta también, esa lectura, a veces nos confundimos, a veces realmente no estamos dando una cifra para que la gente la comprenda. Pero si ponemos que ese número es 1.8 por 10 a la menos 9, entonces ya estamos hablando de un número bien pequeño, que es mucho menor que 1. Entonces, ahí podemos trabajar números positivos o números negativos. Entonces, eso depende de la base de la notación científica, ahora lo podemos ver muy rapidito, pero lo cierto es que si nosotros trabajamos con números positivos, básicamente en este curso, la base de esas notaciones son números positivos. Y punto. Entonces, cuando son números positivos son mayores que 1, mucho mayores que 1 o mucho menores que 1. ¿Ok? Entonces estamos trabajando con 1. Ok. ¿Qué estructura tiene una notación científica? Bueno, pueden ser expresadas de una manera para simplificar. Tiene primero un número. Esta n aquí es un número entero, normalmente, o un número entero con una cifra decimal, 9.1, por ejemplo. Básicamente, las notaciones científicas, cuando son números muy, muy grandes, sobre todo, ya el número entero ya nos dice, porque el error de la décima es muy pequeño, cometiendo el error de la décima, entonces podemos trabajar, si es 9.5, podemos trabajar con 10 fácilmente si es un número muy grande. O 1 y corremos y trabajamos con el exponente después. Pero bueno, eso lo vemos después. Pero básicamente lo que les quiero decir es que cuando son números muy grandes, damos números enteros. Esta n es un número del 1 al 9 y punto. Y ya, un número del 1 al 9. A veces vemos que es 1.2 y bueno, tenemos una décima ahí, decimal y punto. Nosotros a veces tenemos que ver el tema de la teoría de errores para nosotros darnos cuenta que 1.2 por 10 a la 24, el 0.2 sobre 1.2 por 10 a la 24 multiplicado por 100 da un porcentaje de error muy pequeño. Entonces, poner 1.2 por 10 a la 19 y poner 1 por 10 a la 19 es la misma cosa. Entonces vamos a ver que con números muy grandes a veces la décima, el decimal, se puede obviar con bastante confianza. Ok, cuando ya nos aproximamos a 1, por ejemplo, por 10 a la 3, 1.2 por 10 a la 3, el 0.2, o sea, la décima, ya tiene más peso sobre el número en total. Ok, entonces podemos poner 1.2. Entonces vemos los casos ahí. Pero básicamente este número n es un número entero de 1 a 9 o un número con un decimal en dependencia de si estamos trabajando con un número muy grande o muy próximo o más próximo a 1. Ok, este número es un número de 1 a n, de 1 a 9. La notación científica son potencias de 10. Entonces la base es 10. La base es 10. Podríamos trabajar con otro tipo de bases, Euler, por ejemplo, o Euler, como ustedes lo conocen, que es E, que es 2.31 no sé cuánto, bien, que eso es otro tipo que viene de otra serie, etcétera, es un número que puede ser una base de notación científica también. Pero las bases de 10 en notación científica es lo que nos ocupan ahora, ¿ok? Elevado a un número n, ¿ok? También, fíjense que el número de la base es n grande y el número de la potencia es n pequeñita. Entonces esa n pequeña
le llamamos el exponente, y ese exponente puede ser, es un número entero, normalmente, vamos a trabajar con número entero, no necesariamente es un número racional, pero bueno, vamos a trabajar con números enteros, racionales enteros, y pueden ser negativos o positivos. Ese sentido, ese negativo o positivo tiene un sentido. Cuando es positivo es que es un número muy grande, mayor que 1. ¿Ok? Y cuando es negativo, ese exponente, es que es un número menor que 1. Y mientras más negativo sea, o sea, mientras el módulo de ese valor sea más grande, entonces más pequeñito es, o sea, más alejado de 1 está. ¿Ok? Entonces podemos tener esos dos tipos de números. Los menores, mucho menores que 1 con exponente negativo, o mucho mayores que 1 con exponente n pequeñita positivo. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos traemos unos ejemplos muy tangibles. Y se trata de lo siguiente. El número 1.200.000. 1.200.000 es un número que, bueno, contando ahí después de la décima, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares decimales, o sea, casas. Entonces, esas casas vamos a simplificarlas. O sea, entonces, en vez de 1.200.000, vamos a tratar de traducirlo en notación científica como un número más simple, digamos. Entonces, ¿qué hacemos con este número? Como es un número mucho mayor que 1, vamos a correr, nos situamos en la última cifra. No necesariamente tiene que ser un 0. Este número puede ser una combinación de números, pero con 6 cifras, igual. Pero nos colocamos en la última cifra. Y empezamos a contar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta que el número a la izquierda sea un número entre 1 y 9, entero. Entonces, el número a la izquierda entre 1 y 9 es 1. Y entonces decimos que es 1.2. Pero como corrimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es 1.2. Nos colocamos en este puntico acá. Ahora vamos a explicar ese punto ahí, que no es la coma. 1.2 por 10 a la 6. Corrimos 6 lugares. 1. Cada lugar que corramos aquí es un múltiplo de 10 hacia la izquierda. Un múltiplo de 10 positivo. Un 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 y 6 10 multiplicados todos. O sea, 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 6 veces. ¿Ok? Entonces ponemos 1.2, nos colocamos acá. 1.2, ahora este es 1,2. Aquí este es el divisor decimal. 1, vamos a trabajar con la convención de comas, el divisor decimal. ¿Okay? 1,2 por 10 a la 6, porque 10 lo corrimos 10 veces, o sea, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada lugar que nosotros corramos es multiplicando por 10. Entonces, 1.2 por 10 a la 6. Si corremos 7 veces, es 1.2 por 10 a la 7. ¿Okay? Se lee 1.2 o 1,2, para no confundir, por 10 a la 6. ¿Okay? Eso es un número que es equivalente a este, pero este es notación científica. Vamos a ver la estructura de nuevo. 1.2 es el n grande que habíamos señalado anteriormente. 1.2. ¿Okay? 10 es la potencia que siempre vamos a tener trabajando en notación científica de base 10. 10, siempre inamovible acá en este curso por ahora. Podemos explicar otras bases hacia las dudas que puedan tener también para el desarrollo de sus carreras, pero trabajando en la base 10. Y 6 es el n negativo, el n pequeño, que en este caso es un número positivo, porque hicimos una reducción de este número grande. 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Okay? Ahí ya en los IPAs nosotros trabajamos con un cuadro y nosotros hacemos esta operación con un número bien grande
entonces hacemos la operación con un lápiz, ¿ok? Para que se vea bien. Bien. El otro ejemplo es un número bien pequeñito, un número bastante menor que 1. Vamos a ver que 0, 0, esto sí es un divisor. Anteriormente, perdón, qué pena, anteriormente, estos puntos son divisores de miles, ¿ok? Son divisores de miles. Un divisor de 1000 aquí y un divisor de 1000 acá, ¿ok? Entonces, tengo dos divisores de miles, quiere decir que tenemos seis cifras, ¿ok? Pero son punticos. Ahora, la coma, lo vamos a trabajar en esta convención, digamos, internacional también. Otros países que tienen otros tipos de convenciones como la norteamericana ya trabajan con el punto flotante o el divisor decimal, trabajan con puntos, pero en este caso no. En este caso vamos a trabajar la coma, el divisor decimal. Entonces, este número es 0, el entero es 0, ¿ok? El entero es 0. 0,000604. Si lo queremos llevar a un número entero, entre 1 y 9, ¿cuántas veces tenemos que correr hacia la derecha para simplificar este número? ¿Ok? Veamos. 1, 2, 3 y 4. Aquí nos paramos en 6 porque ese es el número entero del 1 al 9. Nos paramos en 6. Y decimos que esto es 6,04. 6,04. Y ahí tenemos el número n grande, ¿ok? Ya tenemos el número n grande. Ahora, ¿cuál sería la notación científica? Por 10, siempre es por 10. Pero ahora, como corremos hacia la derecha, estamos, digamos, comprimiendo el número hacia la derecha, ¿ok? Entonces estamos dividiendo entre 1, un 10, 2, 10, 3, 10 y 4, 10. ¿Ok? Entonces, dividiendo entre 4, 10, tenemos por 10 a la menos 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos, en este caso, corriendo un 10, 2, 10, 3, 10 y 4, 10 hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, 6,04 por 10 a la menos 4. En este caso, sería que para nosotros, digamos, interpretar este cambio, es siempre llevar a un número entero lo que tengamos. ¿Ok? Siempre llegar a un número entero entre 1 y 9 lo que tengamos. Si es este número entero, si es este número el que tenemos que llevar a un solo número entero entre 1 y 9, entonces nos damos cuenta de que como es un número grande, tenemos que correr 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces para llegar al número entero 1, ¿ok? En este caso, 1,2, ¿ok? Nos corrimos hacia la izquierda y entonces el exponente es 6, ¿ok? Como aquí nos corrimos hacia la derecha, un 10, 2 10, 3 10 y 4 10, ¿ok? Para llegar al número entero, nosotros entonces es como si nosotros multiplicáramos por 10.000. Entonces, 1, 2, 3, 4 10 por 10 a la menos 4, ¿ok? Si nosotros hacemos la operación contraria, es como si nosotros estuviésemos dividiendo este entero aquí entre 10.000. ¿Ok? Y si hacemos la operación contraria aquí, es como si estuviésemos multiplicando este 1,2 por 1.000.000. ¿Ok? ¿Por qué multiplicando? Porque la potencia es positiva. Multiplicamos por 1.000.000 y devolvemos a la notación estándar. ¿Ok? Y aquí dividimos por 10.000, o sea, 10 a la 4, dividimos por 10.000. ¿Por qué dividimos? Porque es 10 a la menos 4. Y llegamos al número en notación estándar. ¿Okay? Entonces, es un tema de ver si estamos frente a un número mucho mayor que 1 o mucho menor que 1. Cuando es mucho menor que 1, un 10, 2 10, 3 10 y 4 10, y ahí paramos. Cuando encontramos el primer número entero. Si es un número muy grande, para simplificar, dividimos entre un 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 y 6 10. ¿Ok? Y encontramos
el número entero, 1.2 acá, y por 10 a la 6. Para convertirlo, multiplicamos aquí por 1.000.000 y lo obtenemos. Y para obtener acá, como es menos 4, dividimos este número entre 10.000, o sea, 10 a la 4, y obtenemos el número de vuelta, el número estándar. Esto en la práctica lo vamos a ir viendo y vemos que esta potencia depende de cuántas veces nosotros corremos hacia la izquierda o cuántas veces corremos hacia la derecha nuestros números. Corrimientos hacia la derecha hasta el número entero, exponente negativo. Corrimientos hacia la izquierda, hacia el número entero, exponente positivo. Ok, el exponente positivo indica cuántas veces se multiplica un número por 10 para obtenerlo en su forma desarrollada. Por ejemplo, acá, 1.2 por 10 a la 6 es 1.2 por 10, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 y 6 10. O sea, por 1.000.000 es 10 a la 6. Y nos devuelve el número en notación estándar. ¿Okay? Ahora bien, si nosotros tenemos acá este número, por ejemplo, 4.350 y lo queremos llevar a notación científica, entonces vemos 1, 2 y 3, 4.3. ¿Por qué? Porque el número que ya nos queda a la izquierda es un número entero entre 1 y 9. Nos paramos aquí y sería 4.35 o 4.350. Siempre respetar las cifras que se dan porque estas cifras tienen un sentido. ¿Ok? Tienen un sentido. Independientemente de que nosotros las pongamos o no en la notación científica, si nos dan este número, es porque este 0 aquí al final tiene un sentido, ¿vale? Entonces, 1, 2 y 3. 4.3. 4.3 por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque nos desplazamos hacia la izquierda 3 10. 1 10, 2 10 y 3 10. Por 10 a la 3, o sea, por 1000. 10, 100 y 1000, que es 10 a la 3. 4.3 o 4.350 en este caso, por 10 a la 3. ¿Por qué no podemos decir 4.35 por 10 a la 3? Porque debemos respetar lo que nos están diciendo acá. Porque nosotros decimos acá que esta cifra vale físicamente alguna cosa, 350. Entonces decimos 4.350 por 10 a la 3. ¿Ok? Algunas medidas físicas nos dicen que este 50 vale alguna cosa. Y eso depende del instrumento con que lo midamos. Cuando el instrumento nos dice que 4.35 está bien por 10 a la 3. Y básicamente es el mismo número para los dos instrumentos, tienen el mismo sentido físico. Pero un instrumento más exacto que el otro, simplemente. El instrumento más exacto es 4.350, esta cifra está valiendo por 10 a la 3. Bueno, en resumen, nuestra conversión de 4.350 es buscar el número entero entre 1 y 9, 1, 2, 3, llegamos al número entero, que es 4. Y ponemos la coma aquí. Si corrimos 3 veces hacia la izquierda, es 10 a la 3. Bueno, además del número de lugares que se mueve el punto decimal hacia la izquierda para obtener un número mayor que 1 y menor que 10. O sea, este número entre 1 y 9. ¿Ok? ¿Listos? Entre 1 y 9. A veces tenemos un 10 aquí, o sea, 10, 50, o sea, 1050. Tenemos 1050, 1, 2 y 3 es 550. 1.550. 1.050, mejor dicho. 1.050. Pero no decir 10, decir 1.050. Siempre porque tenemos que tener un número entre 1 y 9. Entre 1 y 9 aquí. ¿Listos? Bueno, el exponente negativo indica cuántas veces se divide el número por 10 para obtenerlo en su forma desarrollada. 6.04 por 10 a la menos 4 quiere decir esto aquí. Nos fijamos aquí. 4 veces 10 en el denominador, negativo. ¿Ok? 4 veces 10, 4 veces 10 en el denominador porque es negativo. ¿Ok? Entonces, 1 es 6.04 dividido 4 veces 10. 1, 2, 3 y 4. Este número por 10 a la menos 4 es 4 veces 10 en el denominador, o sea, dividiendo. ¿Okay? 10 por 10 por 10 por 10, dividimos este número por 10.000. Y nos da de vuelta el número que nos estaban preguntando, 0,000.
0,00604. Es decir, 1, 2, 3, no, 6.04, perdón, qué pena. Lo colocamos aquí en 6.04. 1, 2, 3 y 4 veces. Eso es 4 veces 10. Hacia la izquierda es dividir por 4 veces 10. ¿Okay? Bueno, estamos convirtiendo un número bien pequeñito en notación científica, entonces nos tenemos que, digamos que, rodar hacia la derecha buscando el número entero. ¿Okay? Además, el número de lugares que se mueve el punto decimal hacia la derecha para obtener el número mayor que 1 y menor que 10, o sea, este número acá, entre 1 y 9, este 6 acá, entre 1, y se está refiriendo solamente a este número acá. Ya después de la coma, no nos estamos refiriendo, estamos refiriendo a este número acá, este 6, entre 1 y 10. Es, en este caso, buscando el número entero. Si buscamos el número entero, es 0,0048, vamos a buscarlo. 1, 2 y 3. Encontramos el número 4, número entero entre 1 y 9. ¿Okay? Que es lo mismo, un número entero entre 1 y menor que 10. ¿Okay? Entre 1 y 9. 4,8. ¿Cuántas veces me moví? En décimas. En múltiplos de 10. 10, 100, 1000 veces hacia la derecha. Quiere decir que 4.8 por 10 a la menos 3. ¿Okay? 4.8 por 10 a la menos 3. ¿Qué indica este menos 3? Es que el número es muy pequeñito, es un número mucho menor que 1. ¿No? Cuando nosotros vemos que es un número mucho menor que 1, el exponente a la conversión en notación científica es negativo, es menor que 0, el exponente. ¿Cuántas veces? Bueno, depende hasta que encontremos el número entero. 1, 2 y 3. 10, 100 y 1000. ¿Cuántos 10? 1, 2 y 3 hacia la derecha. Entonces son menos 3. O sea, en resumen, cuando tenemos un número mucho menor que 1 y tenemos que correr los lugares decimales hacia la derecha, ¿cuántos lugares decimales es el módulo del exponente? N. ¿Ok? Y si nos corremos hacia la derecha, ese número es negativo. Aquí el módulo es 3, o sea, 10 a la 3, 1, 2 y 3. ¿Negativo o positivo? Si nos corremos hacia la derecha, es negativo. ¿Ok? Perfecto. Siguiendo la dinámica, bueno, magnitudes físicas, yo, digamos que, sí, ok. Estas magnitudes físicas es lo que nos ocupa ahora. También tenemos el tema de las conversiones de unidades. Este es un tema largo. Este es un tema largo. Yo en los IPAs me demoro un poquito viendo estas cosas, pero no es el objetivo acá. Es simplemente vernos acá con estas magnitudes, básicamente las más tratadas en el sistema internacional de unidades. Y bueno, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es una cantidad. Bueno, esa cantidad numérica nos describe realmente eh, el tamaño, digamos, eh, digamos, digamos, de qué estamos tratando a la hora de describir un objeto o un fenómeno. ¿Okay? Es la manera de traducir la naturaleza hacia la forma de nosotros interpretarlo físicamente para nosotros poder trabajar con ellos matemáticamente. Eso es una magnitud, ¿ok? Normalmente hay magnitudes que son más simples, de las cuales parten otras magnitudes que le llamamos derivadas, que son más complejas. Entonces, una magnitud es, digamos, aquello que nos va a decir, nos va a traducir en nuestro cerebro con qué estamos tratando físicamente, ¿ok? Si es con un objeto o es con un fenómeno, ¿ok? Básicamente. Entonces, el estudio de la física y de la química divide las magnitudes en esas básicas y derivadas. Por ejemplo, magnitudes que vamos a tratar
como básicas, algunas de ellas, porque tenemos varias dimensiones acá, y ahora les voy a explicar. La magnitud es, digamos, cómo vamos a llamar a esa, digamos, si se puede llamar variable, ¿ok? La unidad, cómo vamos a medir esa variable, o sea, cómo vamos a traducir esa naturaleza hacia nuestro cerebro y que nosotros podemos interpretarla matemáticamente para poder trabajar o matemáticamente o experimentalmente con ese objeto o con ese fenómeno. Y el símbolo, bueno, ya esto es una notación que es convencional. Convencional es cuando un grupo de gente de muchos lugares del mundo, muy dotados en experiencia, en tratar estos, digamos, estas dimensiones, digamos, se pone de acuerdo para que sean de una manera llamadas internacionalmente para poder conversar todos los científicos en el mismo idioma. ¿Ok? Y que cuando un científico lea metro, sabe que es un metro. Por lo menos tenga una regla en la casa y puede decir, esto es un metro. Independientemente de que el metro, que es la unidad de longitud del sistema internacional, es la única magnitud que tiene traducción para otras, digamos, unidades que no son internacionales. El metro está definido como una serie, una cantidad de longitud de onda de la radiación de un determinado elemento, eh, y es una transición de un elemento en su estructura electrónica que genera un fotón que va a tener una longitud de onda. Entonces se cuenta un número de longitud de onda de ese fotón, que es un número de notación científica, y va a dar exactamente qué es lo que es un metro. Entonces, para que nadie se imagine que un metro es la regla que tenemos en la casa, porque la regla que tenemos en mi casa puede diferir de la regla que está en otra casa y es aproximadamente un metro, pero no es un metro exactamente a rigor. O sea, después de la coma 1.00000 cuánto, infinitamente no podemos decir ni incluso en las radiaciones. Pero en las radiaciones de los elementos, el conteo del número de longitudes de onda es más o menos un número bastante exacto en cuanto al decimal y al número de decimales que podemos decir, o el número de ceros que podemos decir que 1.0 metros, podemos tratarlo con una gran exactitud. Pero bueno, ya nos imaginamos que es una unidad de longitud, es unidimensional porque realmente es, imagínense el rayo numérico, y que es simplemente un segmento, y un segmento es una parte de un rayo numérico donde empezamos de cero convencionalmente y llegamos a una longitud L que decimos que es el metro. ¿Okay? Ese metro se puede traducir, digamos, se puede dividir en decimales, digamos en centímetros o en milímetros, o digamos que decámetros o hectómetros o kilómetros, en fin, múltiplos de 10 de esa magnitud. ¿Okay? Bueno, el longitud, imagínense un radio numérico, es una dimensión, digamos, es en un rayo, ¿listos? Como nosotros trabajamos en el espacio, después eso se puede convertir en volúmenes, etcétera, pero eso lo vemos después. La otra magnitud es la masa. La masa, bueno, no se puede confundir con el peso porque la masa es una propiedad intrínseca de la materia y es la cantidad de átomos que está confinado en ese volumen. Y bueno, la masa en la Tierra, como en la Luna o en cualquier planeta o en cualquier lugar del universo, esa cantidad de sustancia masa igual. Entonces, hay digamos que hay problema de física recreativa que dice que pesa más un kilogramo de plomo o un kilogramo de algodón. Y el que mucha gente dice que pesan que pesan igual y no pesan igual. Un kilogramo de algodón no pesa igual. No pesa igual que un kilogramo de plomo. Masan igual, son un kilogramo de algodón y un kilogramo de plomo, pero no pesan igual por el tema de que si lo medimos en esa masa, el peso es de esa masa en un medio fluido, nos va a dar que el algodón es más ligero porque tiene un empuje mayor hacia arriba que el plomo, que esa misma masa de plomo. Entonces la masa es una propiedad intrínseca de la materia que se refiere a la cantidad de sustancia. Eso se mide en kilogramos en el sistema internacional. El tiempo también es otro. Tenemos el sistema internacional aquí, masa, kilogramo, masa, perdón, kilogramos, metro segundo, ya tenemos el sistema internacional aquí básicamente. ¿Okay? El tiempo en segundo,
Y el tiempo también es una magnitud de cuánto demora, digamos, cuál es el transcurso que un fenómeno ocurre y que es medible a través de una unidad de tiempo. La unidad de tiempo es complicada también porque exactamente se mide con la descomposición de isótopos radiactivos, que es lo que nos va a decir la unidad de segundo exactamente. Pero un segundo nosotros cualquiera tenemos un reloj o un celular o cualquier tipo de cosas y sabemos que es una unidad muy rápida, es así que va pasando. Entonces es el segundo. Es un transcurso que un fenómeno ocurre. La temperatura, bueno, normalmente la medimos en Celsius o en Kelvin, y esta es la unidad básica de medir la temperatura. También la temperatura se confunde con cantidad de calor, no son iguales. Realmente la temperatura es un estado de la materia, en dependencia de la transferencia de calor que en el equilibrio que ocurre con el ambiente. Pero bueno, eso es una cosa que podemos discutirla después, pero es una medida de la cantidad de calor que va a ceder o a absorber la materia en dependencia sí, de cuánta cantidad de calor posee en dependencia en relación al medio ambiente. ¿Okay? Está en el equilibrio con el ambiente, decimos que tiene una temperatura, una cantidad de calor que equilibrado con el medio ambiente y entonces decimos que tiene la temperatura ambiente. ¿Okay? Bueno, normalmente la medimos en Kelvin, en Celsius o en otros tipos de unidades que vamos a ver más adelante allá. Todas ellas se relacionan a través de unos equivalentes, ¿vale? La corriente eléctrica en amperios, dado que creo que son científicos, yo creo que hay un científico italiano que tiene ese apellido ahí, también Alessandro Volta, también de voltaje, en fin, que bueno, que son magnitudes de cómo vamos a medir el paso de la corriente o los potenciales. La cantidad de materia en mol, lo vamos a ver es más para químicos, ¿ok? Vamos a ver que después que lo que es un mol es un número de Avogadro de cantidad de partículas, 6.02 por 10 a la 23 partículas que puede tener cualquier sustancia, un mol de aluminio es igual a un mol de carbono, en fin, tienen la misma cantidad de sustancia. ¿Ok? Lo que pesan, masan indiferente, pero tienen la misma cantidad de sustancia. Entonces los químicos trataron de coger un número de partículas como para medir las cantidades de sustancias. Y un mol para todo el mundo es igual. La intensidad lumínica, bueno, esto es una cantidad de energía lumínica, o sea, más claro o menos claro, y se dice que es candela, y mientras más candela, más alumbra. Ahora se dice lumen también, que tiene unos equivalentes con candela, etc. Muy bien, las derivadas, bueno, se derivan de la longitud, la superficie, por ejemplo, es lo que tenemos acá. La superficie y el volumen acá de la longitud. La superficie podemos decir que es una extensión que se consideran solo dos dimensiones. Hasta ahí estoy muy de acuerdo. Pero ya caemos aquí en un caso particular. Se calcula mediante la unidad de longitud elevada al cuadrado. No necesariamente. Si tenemos un cuadrado, que es una arista A, y entonces el ancho y el largo es A y son iguales. Eso es un cuadrado. Pero un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Entonces un rectángulo son aristas 2 a 2. Entonces aristas 2 a 2 es que tiene un lado A y un lado B. O, mejor dicho, dos lados A y dos lados B. Dos lados A que son iguales y dos lados B que son iguales. Entonces es un rectángulo. Pero ya ahí el área es A por B, no es A al cuadrado. Sin embargo, la unidad sí sería unidades al cuadrado, unidades de longitud al cuadrado, unidades de longitud al cuadrado. O sea, metro cuadrado o centímetro cuadrado, ¿vale? O kilómetro cuadrado, ¿vale? El sistema internacional. Esto es un ejemplo, metro cuadrado, pero podríamos hablar en centímetro cuadrado, etc. Pero ojo acá, esto es un caso particular, se calcula mediante la unidad de longitud elevada al cuadrado, eso es cuando se trata de un cuadrado. Pero normalmente es una arista por la otra. Y si se trata de un triángulo, tiene otra ecuación también, pero serán unidades cuadradas. Y si es digamos, un trapecio, es también, o sea, unidades cuadradas, pero tiene otro cálculo. No es multiplicando la arista al cuadrado, porque este es el caso particular del cuadrado. Ojo con esto. El volumen también es digamos, ya es en el espacio. Es cuando nosotros tenemos un largo, un ancho y un alto. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una barra de madera,
puede ser un paralelepípedo. Si es un paralelepípedo es un cuadrado, pero con una longitud. O sea, ¿sí? ¿Listos? Un paralelepípedo. Es como si fuera un dado, pero que lo estiramos. ¿Listos? Y un dado es la arista A al cubo, pero cuando se trata de un paralelepípedo, que es ese dado extendido, es el área A por B de la base multiplicada por la altura. Y entonces las unidades son unidades al cubo, pero ojo, porque es el área por la arista de la altura. ¿Ok? Área por altura son unidades cúbicas. ¿Ok? Si tenemos un cilindro, ojo ahí, que el área no es un cuadrado, ya es el área de un círculo. Entonces es diferente. Ahí trabajamos con el radio. El radio normalmente pi, el radio al cuadrado multiplicado por la altura. ¿Por qué pi? Bueno, nosotros nos preguntamos por qué pi apareció en nuestra vida. Bueno, pi apareció en nuestra vida porque realmente hay una relación entre el radio y el perímetro de esa área, de ese cilindro, y esa área, ese perímetro dividido el radio es pi. Por eso aparece en nuestra vida. Por eso pi radio al cuadrado por la altura y da el volumen del cilindro en unidades cúbicas, en dependencia normal en que esté dado el radio, sea en metro o en milímetros, centímetro o en yarda, o cualquiera que fuera, son unidades de longitud al cubo, ¿vale? Ok. La densidad, bueno, la densidad es una cantidad que viene de la combinación de dos unidades básicas, redundando un poco aquí, básicamente de la masa y el volumen. ¿Ok? Entonces, la masa en kilogramos, normalmente dividido el volumen que ocupa digamos, ese cuerpo. Vamos a ser felices diciendo que un cuerpo puede ser un gas, puede ser un líquido o puede ser un sólido. Cuando se trata de gases, como las densidades son bajas, mucho menores que 1, normalmente trabajamos con kilogramos por metro cúbico o gramos por metro cúbico. Y no es nada, digamos, infeliz poner un número aproximado a 1 porque lo demos en gramos por metro cúbico o kilogramos por metro cúbico. ¿Vale? Normalmente son densidades para gases. ¿Ok? Cuando las densidades son de líquidos, que son normalmente alrededor de 1 para los líquidos orgánicos, un poquito menores que 1 para los líquidos inorgánicos, incluyendo el agua en el medio con 1 y después un poquito mayores que 1, ya damos esta densidad en gramo por mililitro. ¿Ok? Se tomó el mililitro para los líquidos normalmente, aunque no es pecado poner en gramos por centímetro cúbico, llegada a la convención de que un mililitro es un centímetro cúbico. Pero si nosotros tenemos un mililitro, no lo tenemos que tener, tantos mililitros no lo tenemos que tener exactamente en un dado de arista un centímetro cúbico. Entonces, como el líquido es un medio, digamos, medianamente expandido y que ocupa la forma del recipiente, nosotros podemos medirlo como por mililitros, no exactamente por centímetro cúbico. ¿Ok? A veces tenemos una probeta que el avance de la unidad de volumen es un centímetro cúbico y porque el pedazo de cilindro que hay ahí en ese centímetro cúbico da un centímetro cúbico. Eso es el volumen de un cilindro de un centímetro cúbico, trabajando con una probeta, por ejemplo. Pero bueno, para los líquidos normalmente se da en gramo por centímetro cúbico. Y para los sólidos normalmente lo damos en gramos por centímetro cúbico. Gramos por mililitro para los líquidos o gramos por centímetro cúbico. Y para los sólidos básicamente se da en gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. No conozco un sólido altamente denso que se dé en kilogramos por metro cúbico, pero se puede dar, no es pecado. Pero sí, normalmente damos gramos por centímetro cúbico, vamos a una tabla periódica y tenemos para los sólidos en gramos por centímetro cúbico, para los sólidos. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres tipos de sustancias, básicamente, y lo damos en esas unidades equivalentes. En el sistema internacional también. A veces si no podemos, es muy interesante trabajar en el sistema norteamericano a partir de densidades en el sistema internacional y vemos cómo se convierten arriba y abajo de forma independiente los kilogramos y de forma independiente, o sea, la unidad de masa y la unidad de volumen de forma independiente en el numerador y en el denominador y llegamos a unidades de densidad en el sistema internacional. Esto se puede hacer para cualquier unidad que sea una dimensión sobre otra, ¿ok? Trabajando en las dos dimensiones.
Perdón, en los dos sistemas de unidades. La velocidad de reacción, bueno, una cantidad de partículas, esto es en química, esto es un término básicamente de química, ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero yo tengo unas cuestiones acá, es la cantidad de partículas formadas o desaparecidas por unidad de tiempo en un sistema químico, o sea, nosotros podemos tener un sistema químico, o sea, dos gases, un gas, un líquido, o podemos tener un gas o un sólido, un líquido y un sólido, dos líquidos, en fin, todas las permutaciones entre estados de agregación de la materia o de las sustancias. Entonces, podemos tener sustancias puras o mezclas en diferentes estados de agregación y ya ustedes ven que se forman unas matrices bastante complicadas cuando se tratan de mezcla de de dos componentes o más en un estado de agregación y mezcla de dos componentes o más en otros estados de agregación y tenemos un sistema químico bastante complicado. Pero básicamente si tenemos dos líquidos, vamos a ver líquido A y líquido B, y entonces si son dos reaccionantes A y B, entonces vamos a ver en el tiempo cómo desaparecen A y B y se convierten en C. ¿Okay? Y es la velocidad de desaparición de A en términos de moles o de cantidad de sustancia, yo diría que en concentración. Le diría en concentración porque los moles, los químicos saben que están convirtiéndose, pero la conversión de los moles lo tratamos a través de la concentración. ¿Cómo varía la concentración con el tiempo? De A, y cómo varía la concentración con el tiempo de B. Normalmente si son reaccionantes disminuyen en el tiempo, y si tenemos un intervalo de tiempo de 0 a 10 segundos, vemos cómo disminuye la concentración de A o de B de 0 a 10 segundos. Y eso es una velocidad de reacción. Todo lo que estudia estas velocidades de reacción se llama cinética. Lo podemos ver, digamos, en nuestro curso. Creo que lo vamos a ver más adelante. O los productos, cómo se aparece. En el tiempo cero, C es cero, la concentración de C es cero, porque el líquido A y el líquido B no han formado nada de C. Pero en la medida que el cronómetro da un comienzo, comenzamos de 0 a 10 segundos y a los 10 segundos vemos que ya algo de A y B se ha convertido en C. Y vemos cómo la velocidad de reacción también puede ser traducida como la velocidad con que aparece C en el sistema como producto. Entonces, un DC de C, o sea, una variación de la concentración de C en el tiempo. O si decimos un delta, bueno, ya trabajamos con un intervalo de tiempo exacto, entonces dividimos la concentración inicial menos la concentración inicial dividido 10 menos 0 segundos, o sea, sobre 10 segundos. Entonces ahí ya vemos la velocidad de reacción dadas en unidades de digamos, unidades de concentración, mol por litro dividido tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es un poco aquí, que podemos verlo más adelante, ¿vale? Ya en las magnitudes, a mí, yo estuve analizando esta diapositiva y realmente para las magnitudes, digamos, un recurso bastante mnemotécnico ahí, bastante práctico para nosotros ver las magnitudes, podemos ver la regla de la escalera. Esto está en sistema, ojo que esto está en sistema internacional y y la longitud. O sea, tenemos en toda esta matriz de sistema de unidades, de magnitudes, vamos a tener este ejemplo que es la longitud, ojo, la longitud, solamente la longitud, ¿ok? Y el sistema internacional. Podemos tener la masa, el tiempo, la temperatura, otras magnitudes, ¿ok? De medida de los fenómenos y en otros sistemas que no sean el internacional. Entonces imaginen cómo es la matriz de complicada, ¿ok? Pero esto nos da una idea muy sencilla y muy rápida de cómo nosotros podemos pasar en el sistema internacional y analizando la magnitud, longitud, cómo podemos convertirla, ¿ok? A mí me gustó más hacerlo por digamos, un documento que yo les traje, un documento que, perdón, qué pena, este CIPAS. Aquí este documento trae esto, lo de las magnitudes acá. Igual, es la longitud. Fíjense que aquí vamos primero a leer esta escalera aquí porque esta es la regla de la escalera. Entonces vamos a ver que el metro, que es el que más usamos,
nos vamos a ir hacia debajo. ¿Cómo nos vamos hacia abajo? Hacia, digamos que, magnitudes, esa misma magnitud de longitud más pequeñita o hacia arriba más mayores. ¿Cómo convertimos esto? Esta escalera tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 escalones. ¿Y cuántas conversiones? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que estamos hablando de 10 a la 6. ¿Ok? ¿Qué magnitudes tenemos? ¿Qué, digamos que, magnitudes no, magnitud es la longitud. ¿Qué unidades tenemos? Kilómetro, grandota. Hectómetro, menor que kilómetro, 10 veces. Decámetro, menor que hectómetro, 10 veces y menor que kilómetro, 100 veces. 100 porque estoy contando 2 10 acá. Metro, muy familiar, menor 10 veces que decámetro, deca 10. Menor que decámetro 10 veces y menor que hectómetro 100 veces y menor que kilómetro 1, 2, 1000 veces, 310. ¿Okay? Después llegamos a decímetro, ya son las unidades menores que el metro. Decímetro, menor que el metro, 10 veces. Centímetro, menor que el metro, 100 veces. Este es 10 veces. 100 veces. Y milímetro, menor que el metro, 1, 2 y 3. 1000 veces. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? Yo veo estos saltos de la siguiente manera, esta regla de la escalera. De la siguiente manera. Nosotros nos colocamos aquí en kilómetros. Entonces, si nosotros multiplicamos los kilómetros, por ejemplo, un kilómetro, vamos a tratar la unidad, un kilómetro. Si nosotros vamos a tratar un kilómetro a hectómetro, multiplicamos por 10 el kilómetro. Entonces estamos hablando de 10 kilómetros es un hectómetro. ¿Okay? Multiplicado por 10. Después, si nosotros multiplicamos, ok, o sea, 10 kilómetros, 10 kilómetros, a ver, espere. Un kilómetro multiplicado por 10 nos da, un kilómetro multiplicado por 10 nos da la cantidad de hectómetros. Es decir, que 10 hectómetros es un kilómetro. Rectifico, 10 hectómetros es un kilómetro. Entonces, ese kilómetro multiplicado por 100 son 100 decámetros. 100 decámetros, que es un kilómetro. ¿Ok? Este kilómetro, un kilómetro multiplicado por 1000 es 1000 metros, que es un kilómetro. Sigue siendo un kilómetro. Ese kilómetro multiplicado por 10, 100, 1000, 10.000 es decímetro. O sea, que 10.000 decímetros es un kilómetro. Este kilómetro multiplicado por 100.000, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5 por 100.000, quiere decir que 100.000 centímetros es un kilómetro. Y este kilómetro multiplicado por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, quiere decir que 1.000.000 de milímetros es un kilómetro. ¿Okay? Entonces, vemos que cuando el kilómetro empezamos a multiplicarlo por 10, vamos bajando por esta escalera y va haciendo números más grandes, pero en estas unidades. O sea, un kilómetro, 10 hectómetros. Un kilómetro, 100 decámetros. Un kilómetro, 1000 metros. Un kilómetro, 10.000 decímetros. Un kilómetro, 100.000 centímetros. Y un kilómetro, 1.000.000 de milímetros. Eso lo podemos hacer para cualquier permutación en la bajada de la escalera, cualquiera. ¿Ok?
Aquí si hacemos esta de hectómetro a decámetro, decimos que 10 decámetros es un hectómetro. Vamos a coger otra arbitraria acá. Decimos que 10 decímetros es un metro. Y aquí decimos que 10 centímetros es un decímetro. Y que 100, 1 y 2, 100 centímetros es un metro. ¿Okay? Cualquier permutación en la bajada o subida de la escalera podemos convertir. ¿Okay? Se tomó por convención el aumento del número hacia abajo a partir de cualquiera anterior. ¿Okay? Y nosotros hicimos el ejemplo del kilómetro y bajamos. El número va aumentando. El kilómetro se convierte en 10 hectómetros. El kilómetro se convierte en 100 decámetros. El kilómetro se convierte en 1000 metros, así sucesivamente. O cualquier permutación en la escalera. Ahora, hacia arriba, ya vamos yendo hacia números más pequeñitos. Si nosotros tomamos 1.000.000 de milímetros y lo dividimos entre 10, va a ser 100.000. 1.000.000 de milímetros, que es nuestro kilómetro, vamos a ver que son 100.000 centímetros, que es nuestro kilómetro, dividido entre 10. Tomamos el 10 a la 5, o 100.000 centímetros, y lo dividimos entre 10, y tenemos 10.000. Entonces, 10.000 decímetros es el kilómetro. Tomamos el 1.000 metro, el 100.000 decímetros, y lo dividimos entre 10, y vamos que tenemos 1.000 metros, que es un kilómetro. Recuerden que aquí tenemos 10 a la 3, 10 a la 3, 10 a la 3. De 10 a la 6 le quitamos 10, 10 y 10. Aquí estamos de 10 a la 3. Entonces, este 10 a la 3, que es 1.000, le quitamos 10 y quedamos en decámetro. Entonces, 100 decámetros es un kilómetro. Entonces, este 10 a la 2 le quitamos 10 y quedamos con 10 hectómetros. Es un kilómetro. Y este 10 hectómetros le quitamos 10 y caemos en un kilómetro. Podemos hacer cualquier permutación aquí. Si a 1.000 metros le quitamos 10, caemos en 100 decámetros, en referencia al kilómetro. ¿Ok? De todas maneras, podemos hacer un escaloncito solo, en vez de hacer todos los escalones en referencia a un kilómetro. Podemos hacer un solo escalón, subida, de metro a decámetro. De metro, o sea, de metro dividido entre 10, un metro. 0.1 metro es un decámetro. Entonces, ahora, un decámetro dividido entre 10 es 0.1 decámetro. 0.1 decámetro es un hectómetro. Y si tomamos un hectómetro, dividido entre 10, es 0.1 hectómetro, que es un kilómetro. ¿Okay? Entonces podemos aplicar la regla de la escalera para bajar o subir y convertir fácilmente por múltiplos de 10. ¿Okay? Múltiplo de 10. Recuerden que cuando bajamos la escalera, el número va aumentando por 10. 10 veces hectómetro. 10 veces un kilómetro, un hectómetro. 10 veces un hectómetro, un decámetro. 10 veces un decámetro, un metro. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, a ver, 10 veces, no, perdón, es hacia arriba. 10 veces un hectómetro, un kilómetro, sí. 10 veces un centímetro es un decímetro. 10 veces un decímetro, un metro. Así. Ok, listos. Y acá, dividiendo. Este es un número muy grandote. Es 10 a la 6 milímetros, por ejemplo. 10 a la 6 milímetros. Lo dividimos entre 10, es 10 a la 5. Entonces, realmente nosotros vamos a pasar dividiendo entre 10 ese 1.000.000 y tenemos 100, si tenemos 1.000.000 de milímetros, vamos a tener 100.000 centímetros, ¿ok? Vamos a tener 10.000 decímetros o 1.000 metros.
Entonces, nosotros vamos a ir realmente convirtiendo en los escalones en dependencia si queremos ir hacia unidades menores, hacia unidades mayores o hacia unidades menores. Recuerden que si partimos de una unidad muy grande y vamos hacia unidades menores, el número aumenta en múltiplo de 10. Y si vamos de unidades muy pequeñas hacia unidades mayores, el número va disminuyendo en unidades de 10. ¿Okay? Ese fue el ejemplo que yo vi más, porque tiene 6, 10 y 6, 10. ¿Okay? Acá nuestro ejemplo en el curso, en nuestras diapositivas tiene 5. No habría que interpretarlo acá con un centímetro de 10 milímetros, entonces ya aquí está la conversión de 1. Pero siempre quitó un escalón, entonces lo vi más fácil teniendo 6 multiplicaciones, porque realmente del kilómetro al milímetro van 6, 10. Y aquí tenemos 5. ¿Okay? Yo le dejo a la profesora. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias, profesor Juan, por la explicación. Bueno, Acá. no sé si puedo compartir la pantalla. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y siga usted. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, yo les voy a pedir, por favor, me confirmen si pueden observar las diapositivas. Bueno, listo. Jóvenes, en la noche de hoy vamos a continuar con nuestra web conference. El profesor Juan ha dado una explicación bastante detallada sobre lo que tiene que ver con notación científica, las magnitudes físicas y derivadas, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver como tal con las mediciones, ¿cierto? Bueno, primero que todo nosotros tenemos que saber qué es una medida. Cuando nosotros hablamos de medida, nos vamos a referir a esa cantidad resultante de medir una magnitud, ¿cierto? Entonces, aquí hay una pregunta bastante lógica. ¿Qué es eso entonces de una magnitud? Cuando nosotros hablamos de magnitud, vamos a referirnos a esa propiedad que van a tener los cuerpos y que puede ser medida. Como por ejemplo, la altura. Entonces, aquí vemos una imagen de alguien que está siendo medido, ¿cierto? Entonces, podemos ver la altura en centímetros, la altura la podemos tener en metros, o por ejemplo podemos tener una longitud que la podemos medir en kilómetros, también la podemos ver en metros. También podemos tener el peso, entonces aquí vamos a tenerla en kilogramos, como bien ya el profesor lo ha explicado. Entonces nosotros siempre tenemos que ponerle un apellido a esa medición. Si yo les digo a ustedes cuánto mide este lápiz que está aquí, ustedes pues, por supuesto, si yo les digo que mide 17.5, entonces viene la pregunta, 17.5, ¿qué? Necesitamos tener un apellido y ese apellido precisamente son los centímetros. Y eso es lo que nosotros estamos abordando en esta tarea número 2, que ustedes aprendan a utilizar todo lo que tiene que ver con el sistema internacional de medidas. Entonces la manera correcta es colocarle la unidad a cada número que ustedes ubiquen en su anexo 1. Para esto y para que de pronto puedan repasar, no solamente tengan a la mano la webconferencia, los invito a que ingresen a Instagram, aquí migram_unat, que lo pueden encontrar aquí, ustedes que están en la era tecnológica y que me imagino muchos de ustedes cuentan con todo lo que tiene que ver con las redes sociales. En Kimigram podrán observar algunas cápsulas informativas que tienen que ver con la química. Entonces vamos a ver, jóvenes, algunos de los errores más comunes cuando escribimos los símbolos de las unidades de medida. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en la página oficial de Instagram. Entonces vemos, por ejemplo, el metro, donde siempre vamos a utilizar la M minúscula. Creo que es bastante común en todos los ejercicios. Cuando nosotros asignamos trabajos en plataforma a través de los foros, cuando comparten, digamos, todos sus avances, que escriben metros empezando con mayúscula, o por ejemplo MTS, o en alguna de las convenciones que ustedes pueden observar en la diapositiva. El kilogramo, la manera correcta es kg.
no vamos a tener mayúscula en ninguno de los casos, ni tampoco vamos a terminar, digamos, estas unidades de medida con S al final. Fíjense que estas se usan sin punto y sin S al final, ya que son símbolos, estas no son abreviaturas. Entonces, como nosotros debemos, digamos, tener en cuenta que nos estamos formando como profesionales, me parece que ser profesionales va desde saber escribir hasta poder nosotros desempeñarnos en cada uno de nuestros campos de aplicación de las carreras, ¿cierto? Entonces yo creo que la manera en la cual estamos escribiendo dice mucho de la formación que tenemos. Entonces, para que lo sepan todos los presentes, nosotros los tutores vamos a tener muy en cuenta la manera en la cual nosotros nos apropiamos de la correcta escritura de las unidades de medida. Y esto aplica también para, por ejemplo, medir el tiempo, ¿cierto? Que segundos es bastante común escribirlo como SG. Entonces, yo creo que lo debemos tener bastante claro en esta parte, jóvenes. Lo mismo ocurre con las escalas de temperatura, como el Kelvin, que no le vamos a colocar los graditos al lado. Vamos a escribirlos sin ese símbolo. En el caso de los mililitros, fíjense que esto es un detalle bastante particular. Vemos que la L está en mayúscula para que no se confunda. Entonces escribimos o empezamos con la M minúscula y la letra L en mayúscula. El metro cuadrado también debemos tener bastante, digamos, presente que el número 2 siempre tiene que ir como exponente. Entonces debemos tener muy en cuenta la diferencia entre lo que son los exponentes y los subíndices. Bueno, jóvenes, entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es eso de conversión de unidades. Bueno, básicamente cuando nosotros estamos hablando de conversión de unidades nos referimos a una transformación de un valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida en otro valor equivalente. Entonces aquí viene a jugar una palabra clave, que es equivalencia. En la vida cotidiana, cuando nosotros hablamos de equivalencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una relación de igualdad, ¿cierto? Cuando yo digo que algo es equivalente a otro, yo puedo hablar de una relación de igualdad que puede ser en cantidad, o sea, que algo es equivalente a otro porque tienen la misma cantidad, o porque tienen la misma función, o porque valen exactamente lo mismo, o porque tienen, digamos, una equivalencia en términos de potencia, inclusive puedo hablar de eficacia entre dos cosas, o entre dos personas si hablamos de la vida cotidiana. Entonces, simplemente la conversión de unidades, ¿para qué me va a funcionar? Para yo poder expresar de una manera diferente algo o dos, digamos, magnitudes que son totalmente equivalentes. Entonces, esto lo vamos a ver con una serie de ejemplos que nosotros hemos traído acá. Entonces, fíjense el ejemplo número 1. Nos dice que un poste, por ejemplo, un poste de luz, tiene una altura de 36 metros. ¿Cuál es su altura en milímetros? Nuestro profesor anterior nos había hablado de las equivalencias entre metros y milímetros, ¿cierto? Aquí vamos a hacer uso de algo muy importante en química y déjenme decirles que no solamente en química, sino en cualquier ciencia. Esto aplica para las matemáticas, para la ingeniería, para todo. Si ustedes saben, digamos, hacer un buen uso de la conversión de unidades, créanme que van a tener éxito en todas las carreras en las cuales ustedes incursionen. Entonces, para el ejercicio en particular, nos están hablando de una altura de 36 metros. Significa que nosotros debemos convertir esos 36 metros a milímetros, empleando lo que yo les dije hace un ratico, que es la equivalencia. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos milímetros equivalen a 36 metros? Si yo tengo una equivalencia, ¿quién me dice que un metro equivale a 100 centímetros y que un centímetro equivale a 10 milímetros? Así se hace algo que se llama factor de conversión. Es un término, una frase bastante importante que deben ustedes tener muy en cuenta. Los factores de conversión que hacen uso de la equivalencia. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos establecidos nuestros factores de conversión, ¿qué nos resta? Multiplicar y dividir. ¿Qué multiplicamos? Los numeradores y los dividimos entre los denominadores.
Entonces multiplicamos 36 por 100 por 10 y lo dividimos en este caso entre 1. Y eso me da un resultado de 36.000 milímetros. Fíjense que es un ejercicio bastante sencillo. Si ustedes dentro de la asignatura tienen claras cuáles son las equivalencias, créanme que van a tener bastante éxito para convertir cualquier unidad. Fíjense, por ejemplo, el ejercicio número 2. Nos hablan de calcular el volumen de un cilindro, pero en este caso en metros cúbicos, y nos dan un diámetro que mide 30 centímetros y tiene una altura de 2 metros. Cuando ustedes vean un ejercicio de este tipo, identifiquen inmediatamente cuáles son las unidades que les están dando. Entonces, fíjense que nos hablan de 30 centímetros y de 2 metros. Significa que nos podemos ir por dos lados. O convertimos los centímetros a metros, o vamos a convertir los metros a centímetros. En este caso, en el ejemplo, vamos a convertir los centímetros a metros y hacemos el mismo ejercicio del punto anterior. Nos preguntamos cuántos metros equivalen a 30 centímetros. Si yo tengo una equivalencia que me dice que un metro equivale a 100 centímetros, multiplico los numeradores, o sea, 30 por 1, lo divido entre 100 y eso me da un valor de 0.3 metros. Entonces, fíjense que ya yo tengo 0.3 metros y tengo 2 metros que me está dando el ejercicio, ¿cierto? Entonces tengo, digamos, ambos valores en metros. Como el ejercicio me está preguntando por el volumen, yo debo saber a qué es igual el volumen de un cilindro en metros cúbicos. El volumen, en este caso del cilindro, la fórmula matemática nos dice que es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Sabemos que pi es un valor, digamos, estándar de 3.1416. Tenemos el radio, pero ya sabemos que nuestro radio va a ser la mitad del diámetro y ya dijimos que nuestro diámetro era de 0.3 metros, entonces en este caso como es la mitad sería 0,15 metros elevado al cuadrado por la fórmula del volumen y simplemente lo vamos a multiplicar por la altura que me la está dando el ejercicio, que serían 2 metros. Aplicamos matemática básica y vamos a tener entonces un volumen de 0.1413 metros cúbicos. Esto aplica para cualquier digamos, magnitud que yo vaya a emplear. Por ejemplo, en el caso anterior estábamos hablando de volumen, estábamos hablando de altura, ¿cierto? Ahora veamos la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Pues es una magnitud física que nos va a decir cuál va a ser esa dirección del flujo de calor que normalmente va a ir desde el cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Y al igual que la longitud, la podemos tener en kilómetros, la podemos tener en metros, la podemos tener en centímetros. Exactamente igual vamos a tener unas escalas para medir la temperatura, que son estas que ustedes pueden observar en la diapositiva. Entonces podemos tener, por ejemplo, la escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, y básicamente pues tienen diferentes campos de aplicación, por decirlo así. Normalmente cuando hablamos de clima, aquí en Colombia, ¿cierto? Decimos que, bueno, tenemos una temperatura de algunos 30 grados Celsius. O, por ejemplo, en los Estados Unidos se usa más la escala Fahrenheit para medir la temperatura del aire. En el caso de las Celsius, es, digamos, una de las más comunes porque es de uso cotidiano. De hecho, podemos medir desde la temperatura del aire hasta múltiples dispositivos domésticos, como por ejemplo la temperatura en los hornos, las freidoras, del agua caliente. El Fahrenheit también se usa, pero principalmente en países de Norteamérica. El Kelvin, bueno, principalmente podemos decir que esta va a ser la base de la temperatura en el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, jóvenes, es importante que veamos, digamos, las escalas, ¿cierto? Que están una cantidad de números que debemos saber qué significan. En el caso de la escala Celsius, por ejemplo, observamos que la temperatura la vamos a dividir en una escala de 100 grados. Si ustedes se dan cuenta, desde el 0 al 100 vamos a tener 100 unidades, ¿cierto? Entonces, el 0, ¿a qué va a equivaler?
o va a corresponder al punto de congelación del agua. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y 100 grados centígrados va a equivaler al punto de ebullición. En el caso de la escala Fahrenheit, si ustedes se dan cuenta, en ella estos dos puntos, es decir, el de congelación y el de ebullición, también se van a separar, pero en una escala de 180. Y en el caso de Kelvin, esta va a usar la misma unidad de, digamos, división que la Celsius, pero el cero absoluto en grados Kelvin va a ser menos 273,15 grados centígrados. En el caso de la escala Rankine, podemos decir que esta es una escala de temperatura que se va a definir midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. Ustedes ven que allí pues todos esos valores están siendo positivos, y pues fue una escala que propuso por allá en el año 1859 un ingeniero llamado William Rankine. Esta no es tan común, pero se utiliza principalmente en la industria o, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas. Y vamos entonces a continuar con la aplicación de pasar entonces desde una escala de temperatura a otra, tal como lo hicimos con los ejercicios anteriores. Entonces, fíjense que vamos a ver un ejercicio relacionado con la equivalencia entre los Celsius y los grados Kelvin. Vamos a tener unas formulitas que vamos a emplear que son estándar y que pueden ser empleadas para cualquier ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los Kelvin, que van a ser iguales a los grados centígrados más 273, que es exactamente lo mismo que si yo quiero pasar desde grados Kelvin hasta grados centígrados, simplemente a la temperatura Kelvin que me den, le resto 273,15 e inmediatamente yo voy a tener el valor. Para usar la escala Fahrenheit se deben tener en cuenta los valores que ustedes pueden observar. Por ejemplo, los grados Fahrenheit es igual a 9/5, que es lo mismo que decir 1.8 multiplicado por los grados centígrados que me den y sumándole 32. Jóvenes, ustedes deben tener en cuenta estas fórmulas para poder resolver los ejercicios. Todos, digamos, tienen su aplicación aquí. Esta es una tabla que va a ser bastante útil, en la cual pueden, digamos, resumir cuáles son esas fórmulas donde vamos a convertir de unos grados a otros para que la tengan presente. Recuerden que todas estas conferencias web van a, digamos, ser compartidas en los diferentes foros a través de los diferentes medios de comunicación. Así que pues van a poder consultarlo cuando ustedes así lo deseen para que sea más fácil la resolución de los problemas. Como por ejemplo este que les traigo por acá. Miren lo que dice este problema. Nos dice que el alcohol etílico va a hervir a 78.5 grados centígrados y va a congelar a menos 117 grados Celsius a una atmósfera de presión. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que vamos a convertir entonces esa temperatura a la escala Kelvin y a la escala Fahrenheit. Significa que entonces vamos a buscar esta fórmula que nos están compartiendo los tutores, donde relacionamos los grados Celsius con los grados Kelvin y los grados Celsius con los grados Fahrenheit, que son estas letras o estas fórmulas que ustedes pueden encontrar en la parte inferior. Entonces, fíjense, pasamos 78.5 grados centígrados a Kelvin y grados Fahrenheit. ¿Cómo lo hacemos? Tengo los grados centígrados, le sumo básicamente 273. Fíjense que es un ejercicio bastante sencillo y de esa manera obtengo los Kelvin. Para poder pasar entonces a los grados Fahrenheit, nuevamente tengo los grados centígrados, lo multiplico por 1.8 y le sumo 32. ¿Por qué 1.8? Fíjense que aquí en la fórmula anterior lo teníamos como expresado en fracciones, en 9/5, lo mismo que decir 1.8 multiplicado por los centígrados, que en este caso nos dicen que son 78.5 y le sumamos 32. Estos valores son totalmente estándar. Como les dije anteriormente, esta conferencia va a ser compartida para todas las personas presentes a través de los diferentes medios de comunicación, así que estos son algunos ejercicios de práctica, el número 2 y el número 3, para que ustedes puedan, digamos, afianzar los conocimientos que nosotros estamos, digamos, compartiendo con ustedes en la noche de hoy.
Jóvenes, muchísimas gracias. Quisiéramos, mejor dicho, saber si tienen algún tipo de interrogante, si tienen algún tipo de pregunta, si algo no les quedó claro sobre la temática. Yo sé que al principio suele ser un poquito complejo, pero a medida que nosotros vamos resolviendo las diferentes preguntas, armamos en nuestras casas unas tablitas. Por ejemplo, miren la escalera que les compartió el profesor Juan, la tabla que yo les estoy compartiendo sobre la temperatura. Si ustedes organizan bien, digamos, ese flujo de trabajo, créanme que va a ser bastante dinámica la resolución de los ejercicios. Y algo bastante claro es que si ustedes tienen, digamos, manejo de lo que son las equivalencias, ustedes se van a ir súper lejos con toda esta temática en el ejercicio 1 de la tarea 2 en este caso. Entonces, mi recomendación es que realicen una tabla con las diferentes escalas y las diferentes equivalencias entre ellas, para que simplemente cuando vayan a escribir el factor de conversión, que es este mismo que pueden observar acá, este de acá, sea totalmente fácil. Ustedes dicen, bueno, mi tablita dice que 1 metro equivale a 100 centímetros, o pueden hacer la escalera que les compartió el profe. Ya simplemente va a ser cuestión de ubicar cada uno de los términos, multiplicar y dividir, e inmediatamente van a tener, digamos, esa equivalencia. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera escucharlos a ustedes. Bueno, por acá estoy observando una pregunta que nos dice que si es obligatorio hacer el trabajo en Word, que se le hace más fácil enviarlo en cuaderno, hacerlo en un cuaderno y enviarlo en PDF. Bueno, jóvenes, en lo posible intentemos llevar a cabo o seguir pues los lineamientos que nosotros, digamos, hemos establecido para llevar a cabo un fácil manejo. Profe, perdón, yo le interrumpo allí, qué pena, un momento. Respecto a esa pregunta, los trabajos se deben subir en PDF. ¿Por qué? Cuando los ejecutan en Word y los suben en Word, a veces son muy pesados y no suben correctamente. Entonces, por ejemplo, si los trabajan en el cuaderno, lo que pueden hacer es tomar foto y convertirlo en PDF, ¿sí? No solo eso, si de pronto usted lo puede escanear con un programa del celular que se llama Cam Scanner, ustedes también pueden escanear el documento y pasarlo a PDF, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla un momento porque veo muchas dudas también respecto a la elección del estudiante y del ejercicio. ¿Me confirman, por favor, profe, cuando vean mi pantalla? Sí, profe, sí se observa. Listo, entonces resulta que cada foro tiene un total de 5 estudiantes. Para esta unidad 1 hay 4 ejercicios en total. El ejercicio 1 es de unidades de medida, el 2 propiedades periódicas, el 3 enlace químico, el 4 nomenclatura. Entonces aquí viene la primera pregunta. Profesora, ¿qué es lo que debo hacer inicialmente? Elegir un número de estudiante. Entonces, si usted elige, por ejemplo, el estudiante 1, listo. Entonces yo escribo en el foro que soy el estudiante 1. Una vez yo realizo eso, reviso la rúbrica y me voy a donde están los desarrollos de los ejercicios, ¿sí? Entonces, en el desarrollo del ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 1, usted va a ver que aquí en esta tabla dice número de estudiante y está del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, como yo elegí el estudiante 1, quiere decir que yo como estudiante 1 voy a desarrollar en esta tabla
toda esta fila, ¿sí? Es decir, voy a hacer la conversión de longitud para 1.5 millas a pies, voy a hacer la conversión de masa de 2.5 kilogramos, voy a hacer la conversión de volumen, voy a calcular la densidad, pero con mi resultado de masa y de volumen, ¿sí? Voy a hacer la conversión de temperatura de 50 grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, cada uno, según el estudiante que elija, debe hacer la respectiva fila de ese estudiante. Entonces, ahí viene otra pregunta. Al elegir el estudiante, ¿desarrollo solo uno de los ejercicios? No, desarrollo los 4, porque si usted se fija, me voy al ejercicio 2, en el ejercicio 2 también hay otra tabla. Entonces, también está el número de estudiante 1 al 5. Entonces, por ejemplo, como yo ya había elegido el estudiante 1 en el ejercicio 2, o sea, en la tabla 2, debo realizar la respectiva fila, ¿sí? Del estudiante 1. Entonces, para el ejercicio 2, el estudiante 1 va a tener el elemento rutenio, ¿sí? Y así sucesivamente en cada uno de los 4 ejercicios. La otra pregunta que he visto en el chat, que la hicieron muchísimo. ¿Se comparten las grabaciones? Sí, señores, se comparten las grabaciones. Cada tutor está compartiendo en el foro, en el correo del campus, los que autorizaron los datos, ¿sí? Para ser contactados, se está compartiendo en los correos personales. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque es que algunos no han autorizado ser contactados por celular o por correo personal. Entonces, si ustedes no autorizan ser contactados, los tutores no tienen permitido contactarlos ni por teléfono ni por correo personal. Entonces, por eso todo principalmente se comparte en el correo del campus, ¿sí? ¿Dónde más se comparte? Entonces, si yo ingreso al entorno de información inicial, ¿sí? Del curso, o sea, yo ingreso a química general, yo ingreso al entorno de información inicial y me voy a donde dice foros informativos y reviso foro noticias del curso, me voy a dar cuenta que ahí han compartido video explicativo de ingreso, material de apoyo, grabación de la inducción del componente práctico, ¿sí? Muchos no pudieron asistir, se les comparte siempre las grabaciones por acá, ¿sí? Entonces, si usted no puede asistir y tiene dudas al respecto, ingrese aquí, haga el ejercicio de verse la grabación, ¿sí? Y no solo eso, fíjese que aquí está video explicativo de cómo hacer una inscripción, la programación, dónde la encuentra, los contactos de los líderes. Porque repito lo siguiente, ni el director del curso ni los tutores del curso tienen autorizado realizar modificaciones en inscripciones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Otro punto que también están preguntando mucho, si está embarazada, si está en lactancia, si está fuera del país, sí o sí obligatoriamente debe inscribirse en cualquiera de las programaciones que le aparezcan en la plataforma. ¿Por qué? Porque si no se inscribe, no se puede registrar la nota en el OIL. Entonces, primer paso es inscribirse, segundo paso, contactar al tutor del foro, ¿sí? Y decirle que dónde se inscribió, a qué grupo se inscribió, y ahí ya se inicia el paso a paso de qué debe hacer ese estudiante para no perder esa nota, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Lo de la bata también se explicó, lo que se debe llevar de que el protocolo, los diagramas de flujo, también se explicó, ¿sí? Ana, no, en Word no se puede enviar porque lo que estás diciendo ahí en el chat que sí se puede enviar. Es mejor que lo envíen en PDF. Si ustedes lo suben en Word, hay muchas dificultades a veces por la carga del documento, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Las observaciones en el foro sí se pueden hacer en Word, no hay problema, ¿cierto?
Usted puede subir su documento en Word para que la tutora le haga modificaciones, pues observaciones, pero en el entorno de evaluación es mejor que lo suban en PDF porque por eso a veces usted parece que hubiera enviado el trabajo, pero cuando va y se revisa no cargó correctamente o a veces dicen, no, profesora, es que era muy pesado y como era tan pesado no logré subirlo, ¿sí? Entonces, por lo general es mejor convertirlo en PDF. En el caso tal que usted no sepa cómo convertirlo a PDF, puede contactar al tutor y él le puede explicar cómo se puede convertir un documento en PDF. Sin embargo, voy a hacer una breve explicación. Voy a abrir, por ejemplo, un Word, ¿sí? Yo abro un Word. Se supone que sobre ese Word, es más, el anexo directamente. Me voy a ir al anexo, que es donde se lleva la ejecución del trabajo. En el anexo 1 es donde yo voy a ir respondiendo todo y esto es lo que yo entrego, ¿cierto? Ese es este Word que yo voy subiendo al entorno de aprendizaje en el foro para que me hagan la observación. Pero cuando yo lo voy a subir al entorno de evaluación, o sea, lo voy a entregar ya, yo cojo y le doy archivo, guardar como, doy la dirección donde lo quiero guardar, ¿sí? O sea, la carpeta donde yo lo quiera guardar, ya sea en el escritorio de mi computador o ya sea, por ejemplo, en descarga, ¿sí? Le doy un nombre y aquí donde dice tipo de documento que aparece Word, despliego la pestaña y digo guardar como PDF, ¿sí? Y de ahí le doy guardar. Y ahí ya me quedó guardado como documento PDF, ¿sí? Si el PDF les pesa mucho, si ustedes no saben cómo realizar, digamos, para comprimirlo, hay una página que se llama iLot PDF. Yo en una ocasión se los había compartido. Sobre esa página usted puede unir PDFs, pasar de PDF a Word, de PDF a PowerPoint, de Word a PDF y solamente es dar, por ejemplo, clic y aquí usted selecciona su archivo, ¿sí? Voy a enviar esta página en el chat. Esta página es gratuita, es solamente darle clic, ¿sí? Listo. Respecto a por qué el profesor inició con una introducción teórica, empezó explicando, resulta que cada web, ¿sí? Se supone que en cada web hay una responsabilidad sobre desglosar las temáticas. Entonces, por ejemplo, una web no consiste solamente en que el tutor inicie de una desarrollando los ejercicios que están en la guía. No, ese no es el sentir de una web. Una web es hacer una introducción teórica, ¿sí? En el caso que se pueda realizar eso, ¿sí? Como en este caso, que es explicarles, por ejemplo, qué es notación científica, cómo se hace una conversión, ¿sí? Entonces, muchos decían, pero ¿por qué está explicando eso en lugar de explicar lo que respecta a la guía? Si usted se va a la guía, se va a dar cuenta que en esa guía hay ejercicios precisamente de conversión de unidades, ¿sí? Y de temperatura, que fue lo que explicó la profesora María Clara. Para hacer una de estas conversiones, ustedes algunas veces van a obtener resultados enormes. Yo no puedo poner ese resultado tal cual. Imagínense yo de pronto desglosando una cantidad de 1.532.878. No, para eso existe la notación científica y como profesionales debemos aprender a manejarla, ¿sí? Que si se comparten las fórmulas, también se comparten las fórmulas. Esas fórmulas también van a estar en el entorno de información inicial, foro, noticias del curso. Por el momento se ha compartido material para notación científica. Hay un video y hay material donde hay algunos ejemplos y usted puede hacer ejercicios si desea basados en esos ejemplos, ¿sí? Entonces, es por eso que se lleva así a cabo. Que si usted tiene otra web a las 7, usted puede salirse porque igual se están compartiendo las grabaciones. ¿Listo? Listo, profe. Qué pena ahí que le interrumpí ese pedacito y no que es que había muchas dudas al respecto. ¿Listo? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, profe, maravillosa explicación. Otra pregunta que estoy viendo bastante en el chat es sobre dónde van
a escoger el ejercicio. Miren que la profe les explicó dónde van a escoger el ejercicio. Deben hacerlo a través del foro. Profe, ¿qué foro? El foro en el entorno de aprendizaje que dice foro de la unidad número 1, la tarea número 2. Ustedes ingresan al entorno de aprendizaje, ingresan al foro, leen, porque ahí hay una explicación bastante detallada en el encabezado, en el inicio del foro, observan la participación de sus compañeros, porque probablemente no seas la primera persona, digamos, en participar. Si tu compañero ya escogió el número 1, entonces tú puedes escoger el ejercicio 2, el 3, los ejercicios pues restantes, y de esa manera vas haciendo los avances. Listo. Recuerden que también los tutores tenemos, bueno, muchos tutores, un grupo en Skype donde también pueden compartir, digamos, sus dudas. Pues allí, en el caso del encabezado de los foros, aparece ese link donde también pueden, digamos, tener un acercamiento con el tutor. Recuerden que otra herramienta es el correo institucional. Como bien decía la profe, muchos de ustedes todavía no han autorizado el tratamiento de datos personales y por cuestiones legales, nosotros los tutores no podemos contactarlos a su correo electrónico personal o a su teléfono. ¿Qué significa? Que no los podemos llamar, sino que el medio de comunicación más efectivo en este caso es el correo institucional. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no he aceptado, simplemente no quiero que me contacten a través de estos dos medios, debo tener el compromiso de revisar el correo electrónico. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar en constante comunicación. Si no lo hacemos, por supuesto, siempre vamos a comunicarnos a través de los foros establecidos, pero también mandamos correos internos a través del campus. Entonces, siempre en la parte derecha superior, saben que tienen el icono de mensaje, revisen esa parte, revisen el correo institucional, porque allí se comparte información valiosa. Miren en el foro si su tutor tiene un grupo, que estoy casi segura que sí va a tener un grupo personal para comunicarse y enviar material de ayuda. Entonces, bueno, ese es el mensaje. ¿Dónde deben escoger el ejercicio? Deben hacerlo a través del foro de la unidad 1 de la tarea 2 en el entorno de aprendizaje. ¿Cómo lo escojo? Leyendo. Si mi compañero ya participó, si yo no tuve la suerte de digamos, escoger el ejercicio que quería, entonces es importante que revisen y lean las guías antes de hacer, digamos, cualquier intervención, para que, digamos, que todos los procesos sean lo más fluidos posibles. Bueno, no sé qué otra pregunta. Profe, recordarles que el instructivo para autorización de datos se está compartiendo en el entorno de información inicial. ¿Listo? En el entorno de información inicial, en noticias del curso, se está compartiendo el instructivo que les permitirá dar autorización para ser contactados. Así es, profe. Bueno, por acá Alberto, estoy viendo que pregunta, dice, igual tenemos que desarrollar todos los ejercicios de la guía de actividades. Por supuesto que sí. Todos los ejercicios deben desarrollarse. La única diferencia es que cuando ustedes ven en la guía, cada uno de esos ejercicios va a tener unos números. Entonces, del ejercicio 1, digamos que escogí ser el estudiante número 1. Entonces, cuando ustedes vean el número 1, esa va a ser la parte que van a resolver. Pero sí o sí deben desarrollar todos los ejercicios propuestos, porque nosotros tenemos una rúbrica en la cual vamos a darle el puntaje más alto a aquellos estudiantes efectivamente que aborden cada uno de ellos. Profe, listo, yo creo que hasta aquí voy a dejar de grabar. Muchas gracias al profesor Juan, a la profesora María Clara y a todos los estudiantes que asistieron esta noche. Recuerden que la grabación se les va a compartir
en el entorno de información inicial en noticias del curso y cada tutor va a compartir la información no solo en los foros, sino también en los diferentes correos o grupos de atención sincrónica. Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche.